Pero introducimos a Graciela Ocaña, está en línea. Ella fue una de las primeras denunciantes, entre otros temas, de Amado Vudú. Hola Graciela, gracias por el contacto. Buenas noches, ¿cómo están? Tu mirada sobre el pedido de indulto de algunos sectores, incluso políticos y muy fuertes como Lula, que firmó la solicitada pidiendo el indulto de Vudú. Bueno, creo que el indulto que lo firman también muchas personas que están procesadas o incluso condenadas, ¿no? No con una condena firme como Vudú, pero que están sí condenados por tribunales y confirmados por Cámara. Yo creo que claramente acá está más que claro, 15 jueces que fueron los que a lo largo de la investigación del caso Chicone tuvieron y juzgaron a Vudú, lo encontraron culpable. La Corte ha terminado de confirmar esa condena al rechazar el recurso en esta estrategia que el kirchnerismo sigue de extender las causas ad infinitum. Bueno, y ahora tiene que cumplir la condena como cualquier persona común. La Constitución nos garantiza que la ley se aplica para todos. Vudú es un hombre que está condenado, lo mismo que su socio Núñez Carmona. Deben volver a la cárcel, como lo pidieron los fiscales, y dejarse de chicanas y cumplir con la ley. Yo la verdad que creo que es imposible pensar en la Argentina un indulto o una amnistía para políticos que están presos. Incluso, perdón, Graciela. La sociedad está pensando otra cosa y quiere que aquellas personas que violaron la ley vayan presas. Eso pensás que la sociedad quiere, pero digo, ¿no es inconstitucional una medida que está en manos del presidente, que puede ser el indulto o la amnistía, como bien señalás, dos figuras, dos institutos legales que me parece no caben para casos de corrupción? Yo creo claramente que sí, porque creo que es un delito de lesa humanidad la corrupción, y creo que es imprescriptible y que debe la persona que ha tocado fondos del Estado ser condenada y debe cumplir su condena. Y a mí me parece que es lo que la sociedad reclama. Yo no veo que un Congreso argentino pueda decretar una amnistía. No me parece posible, ni con esta conformación, y me atrevería a decir con ninguna, porque la sociedad está pensando en otra cuestión. Entonces, esto de generar esta idea de la necesidad de satisfacer los deseos de Vudú y de otros exfuncionarios de Cristina, que tienen que dar explicaciones ante la justicia, me parece que no tiene que ver con lo que está pasando hoy en la Argentina. Y la verdad es que los que hemos seguido, vos también lo has seguido con mucho detalle en la causa Chicone, sabemos la responsabilidad de Vudú en querer adquirir la empresa, que era la única imprenta que podría hacer billetes en la Argentina, a través de recursos y de fondos que no sabemos de dónde salieron, aunque entendemos que sí, de los bolsillos del propio Vudú y de su socio Núñez Carmona, a través de distintas sociedades, y que se quedaron con esa empresa. Llegó a ser tanto el escándalo que algo insólito. Para borrar las pruebas, Cristina Fernández de Kirchner mandó al Congreso una ley que fue aprobada para expropiar Chicone Calcográfica, y creo que es la única expropiación donde todavía nadie se presentó a cobrar, porque no sabemos quién es el dueño de Chicone, o sea, quién era el dueño de Chicone Calcográfica, que obviamente la justicia comprobó que era Vudú y su socio. Vos que analizás la política, antes de la pregunta de Federico Andajasi, te pregunto, la solicitada, ¿es un pedido de quién, digamos? ¿Es de motus propio, de este grupo de gente que se reúne para hacer una solicitada? ¿Es un globo de ensayo o un pedido de alguien concretamente del kirchnerismo? Yo creo que es un globo de ensayo, porque Cristina y todos los exfuncionarios han visto que las causas judiciales no han tenido un parate o vuelta atrás como ellos pensaban, porque la Cámara Federal y la Cámara y su superior de casación determinaron la validez de, por ejemplo, de la figura de los arrepentidos. Entonces,
no pueden borrar las pruebas que hoy están en la justicia y que claramente responsabilizan a estos exfuncionarios, y entonces no se les ocurre más que ir por esta vía, incluso de gente como Jaime, Ricardo Jaime, que hay que recordar que él reconoció que se enriqueció ilícitamente. Sí. Haber pagado incluso un soborno. El mismo. Bueno, y está pidiendo también el indulto para Vudú, y ya de paso, ¿por qué no para él, no? Faltaba López, pero creo que estaban todos. ¿Federico? Sí, a ver, yo creo que la pregunta de fondo, Graciela, es ¿hacia dónde se dirige la Argentina? Porque efectivamente, tanto la solicitada de Vudú como las declaraciones de Grabois, ¿no? Grabois reivindica una revolución, dice que es una revolución que nunca se puso en práctica, como si no existiera la masacre de Stalin en la Unión Soviética, como si no existiera Cuba, como si no existiera precisamente Venezuela, que es un modelo, digamos, de un país en vías de extinción directamente. Ahora bien, la gran pregunta es esa, ¿dónde va la Argentina? Porque a mí me sorprende también, porque esas declaraciones de Grabois tuvieron una saga, que es la declaración de Diosdado Cabello, ¿no? Que fue otra vez humillar al presidente Alberto Fernández, diciendo que no era tibio, sino directamente frío. Es decir, no pierda ninguna oportunidad para humillarlo, y no hubo ninguna respuesta ni de Cancillería, ni del propio Alberto, ni de ningún militante, nadie salió a defenderlo. O sea, pareciera ser que hay un sector, digamos, sobre todo dentro del gobierno, que quiere una revolución. Digo, yo no sé si se percibe esto, como es su mirada, y si Argentina puede, como dice Sapsay, perder su democracia. Mire, Federico, yo creo que hay sectores del gobierno que quieren ir hacia la impunidad, y en esto está al frente Cristina, y muchos de estos exfuncionarios, creo que es el norte que este gobierno ha tenido, y yo le diría en este primer año de gobierno su única política, le diría, porque en muchas van, vienen, y por suerte no han tenido demasiado éxito, pero siguen insistiendo. Y hay otros, como Grabois y alguno de estos grupos, porque hay que recordar que esto se juntó para ganar, no para gobernar o para transformar la Argentina o con una idea sola, sino se han unido para ganar. Una coalición para gobernar, sí. Sí, exactamente. Y claramente creo que sí, tienen una idea de ir hacia un Estado como el venezolano, al que toman como guía, como norte, y me parece que no es lo que está pensando lo que la mayor parte del pueblo argentino. Muchos de los que votaron a Alberto y Cristina Fernández de Kirchner es lo que buscan o quieren. Claro. Creo que muchos ya se han dado cuenta de eso, y ha resultado una estafa seguramente para esos ciudadanos. Pero creo que evidentemente el norte de este gobierno principal para mí es la búsqueda de impunidad. Correcto. Por eso la solicitada de Vudú y todo esto no me llama la atención. Quiero incorporar, no cortes, Graciela, por favor, a Julio Bárbaro, que tiene una mirada política y es la historia viva de la Argentina en los últimos años. Estos sectores, Grabois, algunos que desde el kirchnerismo piden la impunidad, ¿son sectores marginales, Julio, o te hacen recordar otras épocas? ¿Son sectores que están en crecimiento o están en decaimiento para vos? De lo que es la historia, en la hora de los hornos, habla Roberto Grabois y yo. O sea, los dos dirigentes universitarios que aparecemos ahí, Roberto como presidente del FEN, Frente Estudiantil Nacional, grupo importante, y yo del humanismo. Que es el padre de... Es el padre, Roberto es el padre de Juan. Si no me equivoco, La hora de los hornos de Pino Solanas. Es de Pino Solanas, claro. Es una película... Bueno, me parece que Martín planteó muy bien una diferenciación. Una cosa es Juan Grabois planteando la revolución, y otra cosa es Vudú diciendo que lo persigue. Son dos temas absolutos, porque con la ideología uno tiene un debate, claro, y con la corrupción uno tiene otra. Entonces acá están mezclando corrupción con ideología, que es muy triste, porque la ideología es algo que siempre ha movilizado a la sociedad, la que coincidís y la que no coincidís, que es el debate sobre el futuro.
Ahora, la corrupción es la degradación de la sociedad. Son dos cosas antagónicas en su origen y en su desarrollo. Graciela. Sí, buenas noches, Julio. Buenas. Pero yo me parece que obviamente que la ideología siempre es importante porque marca el futuro, pero el tema es que obviamente que la ideología de la revolución, y vos lo sabés perfectamente porque fuiste parte de una etapa de histórica en la Argentina y bueno, y sos un hombre que estudia, digamos, me parece que han quedado en el pasado. Me parece que van hacia sistemas populistas, autoritarios, para poder manejar esto. Esto es la revolución que propone Grabois. Lo vimos cuando tomó tierra en Entre Ríos, ¿no? Su plan, su gran revolución del movimiento Artigas fue plantar perejil. Entonces yo creo que esa no es la Argentina que los argentinos quieren. Lo que queremos es trabajar, queremos desarrollo, queremos incorporar tecnología y me parece que volvemos a una Argentina que ya vimos los resultados, que fue la Argentina del gobierno de Cristina, que perdió todas las elecciones a partir del 2011 y que creo que claramente nos volvió para atrás, ¿no? Y me parece que esa no es la Argentina ni de la revolución ni de la que la mayor parte de los argentinos queremos. Julio. No, en eso coincide. Siempre caemos en lo mismo. Soy padrino de bautismo. Quiere decir que un día un cura lo bautizó en mis brazos. A Grabois. A Juan. Sí. Entonces, eso me impone un respeto a la historia y a la persona muy fuerte. Es como nuestro... Está bien, pero saquemos a Grabois. Está claro, interesante, pero lo que plantea, me parece, Graciela, es que la ideología también quedó tal vez de modé. No sé si eso es lo que plantea. Yo coincido con Graciela en que quedó de modé. Ahora, Graciela, de modé y todo, un marxista antiguo, uno de escola, es una cosa y un vudú es otra. Y yo quiero mantener esa fractura, porque al que sueña lo respeto, acertado o equivocado, y al otro, digo, ni justicia en un sentido concreto, ¿no? Yo coincido con vos y respeto al que piensa distinto y puede pensar, digamos, distinto a mí. Yo respeto a todos los pensamientos. Lo que no respeto es cuando ese pensamiento termina avalando a Vudú, a Cristina, claro, a Devido. Entonces, vos me hablás de un hombre como Grabois que avaló todo eso. Y eso es lo que estamos discutiendo en la Argentina. Yo no avalo el choreo, como vos tampoco, en ninguna circunstancia ni con ninguna ideología. O sea, entonces, esto de que se justifica, que se roba para hacer política, como vos sabés que hay muchos que lo justifican, yo no lo justifico. Para mí el chorro es chorro y el honesto es estamos honesto. Diciendo, y la mayor parte de los argentinos estamos diciendo honestos. lo mismo y yo me pondría con Daniel Sapsay, vos, yo y todos los presentes a firmar para respetar la decisión de la justicia en la Argentina. Eso, si hubo los que firmaron en contra, se inicia una lista a favor. Más allá de si sos radical, peronista, conservador o del PRO, que somos aquellos que peleamos por la República. Claro. Ahora decía Kirchner, yo me acuerdo, que la izquierda da afuera, ¿no es cierto? Entonces me parece que el truco acá de todo esto... A ver, Vudú es un lumpen de la política que viene de la UCD, que viene del liberalismo. Es decir, es muy difícil creerse genuinamente que Vudú puede ser alguien cercano a cualquier revolución. Pero claro... disfrazan la corrupción de épica, ¿no? Claro, Como claro. en su momento también dijo Manzano, ¿no? Robo Claro, para la corona. Claro. Tu última mirada, Julio, porque fue interesante el debate con Graciela Ocaña. La corrupción y la ideología no tienen nada que ver. Tu última mirada, por favor, Julio. No, la última mirada es esto que acabamos de plantear, que la defensa de la República debe estar integrada por todas las visiones y miradas políticas, porque esa es la posibilidad de construir un proyecto de nación que nos contenga a todos. Muchas gracias, Julio. Siempre es importante tenerte, tu lucidez y además el pasado y el presente planteado políticamente en un debate. Ahora vamos a ir al tema de la vacuna. Quedamos en contacto con Graciela Ocaña. Va a venir el doctor Carlos Camburián. Él estuvo a cargo del Garrahan y tiene una mirada para saber finalmente qué es lo que pasa con el plan de vacunación. Federico también tiene los datos. Las dos vacunas que se transforman en una. No llega la segunda dosis. ¿Cuál es la realidad hoy
frente a la pandemia, el rebrote, las restricciones, muchos temas para hablar con Carlos Camburán. Pero tu primera mirada, Graciela, ¿dónde está la Argentina parada hoy con respecto a la vacunación, la Sputnik, que no aparece aprobada en otros países? Bueno, nosotros tenemos mucha preocupación porque primero creo que lo que queda claro es que Argentina no ha tenido una política exitosa para adquirir vacunas, como lo tienen otros países, ¿no? Tenemos una vacuna, la primera que fue autorizada, salvo la Sputnik, que se autorizó incluso antes de que comenzara la fase 3, que como es la vacuna de Pfizer, que no ha ingresado a la Argentina y sí, por ejemplo, a países vecinos como Chile, México, sí, Costa Rica, Canadá. Y cuando nosotros consultamos con Pfizer, le hemos enviado una carta junto a los diputados Najul y el diputado Cornejo, Pfizer nos contestó que no pidió a Argentina ninguna condición extraordinaria que no haya pedido en otros países. Entonces es evidente que la ineficiencia del gobierno nos ha traído hasta acá. ¿Qué es? Tenemos 300.000 dosis de una vacuna que no puede ser utilizada para población de riesgo, es decir, mayores de 60 años. Y por otro lado, tenemos la situación de que ahora parece ser que van a aplicar una Sputnik, no sabemos cómo, sí, con una dosis. Sí. Y la verdad es que no se conoce cuál efectiva puede llegar a ser la inmunización con una dosis. Claro. Tampoco conocíamos mucho de las dos, pero... De las dos, exacto. Porque no hay papers publicados en ninguna revista científica y lo poco que hay, la verdad es que el ADMAT incluso no hizo, como a diferencia de la vacuna... Una aprobación Pfizer, sin una recomendación, ¿no? Claro. Exactamente. Y tenemos... y ha habido una autorización que es política, no claro, técnica. está claro. Y esto a nosotros nos parece grave. Por eso tenemos acá con nosotros a Carlos Camburán en los estudios de La Nación para preguntarle finalmente dónde estamos parados. ¿Se puede transformar una doble dosis en una dosis? ¿Qué pasa con la Sputnik? ¿Qué pasa con la pandemia en la Argentina? Buenas noches, gracias por estar. Hola, buenas noches. ¿Dónde estamos parados? Pisando huevo. Estamos pisando huevo, básicamente estamos pisando huevo. Por lo menos desde el lado de los profesionales de la salud, la sensación es esa. Estamos con una vacuna, o no, ni te diría una vacuna. Estamos con una estrategia única de tratar de controlar esta pandemia con un medicamento, que en este caso es una vacuna, sin una aprobación correcta. Es decir, estamos basándonos en situaciones no científicas y nosotros los médicos nos basamos en documentación científica, en evidencia. En esto no hay evidencia. Y hoy con todavía mayor incertidumbre, ¿no? Digamos, hoy ya no es una dosis, ya no son dos dosis, es una dosis. Ojo con esto, con la vacuna rusa no es que en lugar de dar dos dosis, quieren dar una dosis. La vacuna rusa no son dos dosis, son dos componentes. Y es distinto esto. No son dos dosis, que no nos confundan. Claro. Un componente viene en un frasco de color verde y el otro en un frasco de color azul. Y los dos juntos forman una vacuna. ¿Y entonces? ¿Y qué pasa si dan una sola? Rusia, por ejemplo, que es el productor de la vacuna, no lo aconseja. Hoy Rusia ya dijo que no va a poder cumplir con las 20 millones de dosis. Y a este ritmo de vacunación necesitamos 2 años y medio para vacunar con 20 millones de dosis. A la mitad de la población argentina, que ni siquiera eso logra inmunizar a una población para controlar una pandemia. Es decir, la situación es extremadamente compleja, con una explosión de casos. En el medio, una explosión de casos. Porque no se piensen que 8.000 casos hoy es poco. Pero nos cuentan otra cosa. Desde el gobierno dicen que si es mejor vacunar 300.000 personas o 150.000 como si fuera lo mismo. Sería ideal eso siempre y cuando tengamos nosotros el compromiso certero y firme de que en el corto plazo tengamos las siguientes dosis para completar la inmunización. Pero eso no está claro todavía. ¿Federico? Sí, déjame compartir alguna información con el doctor para ver, bueno, de todo este cúmulo informativo, qué conclusiones podemos sacar. A ver, el gobierno lo que dijo es que es muy difícil conseguir la segunda dosis, ¿no? Esto también lo podríamos discutir. Ahora, la impresión es que no han tenido un plan, digamos, para manejar la pandemia en principio y tampoco hay hoy un plan de vacunación concreto.
Efectivamente, Bisotti dijo, debemos decir si en marzo queremos 10 millones de personas vacunadas con 2 dosis o 20 con una sola. Ahora bien, como decía el doctor, la Sputnik trabaja con 2 adenovirus distintos. O sea, pasamos de tener la posibilidad de tener todas las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, a tener media vacuna, porque la realidad es que es media vacuna. Entonces, después, el tema de los tiempos. ¿Por qué Bisotti considera que se pueden aplicar 20 millones de vacunas en 2 meses y en 15 días solamente se pudieron poner 107.000 vacunas de la primera dosis? Entonces, si cada avión, por ejemplo, trae 300.000 vacunas, como fue el primer vuelo, bueno, vamos a necesitar una logística de 65 aviones entre enero y febrero. O sea, no es posible. Entonces, a ver, vamos a desglosar esta información. ¿Es posible aplicar 20 millones de vacunas, o de media vacuna de acá a marzo? No, al ritmo que vamos, no. Y Claro. no hay un programa, digamos, que acelere este ritmo. Bien, ¿no? Porque entonces, si hubiera... ¿y cómo es el tema de porque, insisto, tenemos media vacuna? ¿Cómo sería que falte el otro adenovirus en relación a la primera aplicación? No lo sabemos porque no tenemos hoy información precisa respecto de cuánto inmuniza el primer componente. Claro, No existe claro. esa información. Pero teóricamente no hay, aunque sea una estimación teórica No. de cuánto puede... No. No, hay una versión del productor de la vacuna. Pero yo también te puedo decir, el auto que vendo es maravilloso, cómpramelo. Sí. Digamos. Pero Claro. si no tengo asegurado que los frenos funcionan, y bueno, me lo vas a comprar. Así que, ¿hay hoy información? Muchísima. Avalada y acreditada. ¿Y con evidencia? No, ninguna. Para la última, para Graciela Ocaña, a propósito del reclamo que le están haciendo al gobierno, ustedes están pidiendo un informe sobre el plan de vacunación o la certidumbre que no tiene hoy el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que están solicitando, Graciela? Bueno, nosotros estamos solicitando un nuevo pedido de informes Ajá. que estamos trabajando con varios de los integrantes de la Comisión de Salud, donde justamente nos respondan estas dudas y nos den esta información. Lamentablemente, ninguno de los informes previos fue contestado y a pesar de que hace más de 60 días estamos pidiendo que el ministro de Salud de la Nación o funcionarios del Ministerio se presenten en la Comisión de Salud del Congreso, no lo ha hecho. Creo que Graciela, claramente no hay información y lo que es más grave es que la propia, si entras al Instituto Gamaleya, sí. la presentación de la vacuna, ellos hablan de una inmunización que claramente es menor al 50% en la vacuna. Y esto claramente es algo sumamente grave. Muchas gracias por el contacto, Graciela. Seguiremos No, de gracias cerca a ustedes. los próximos informes. Vamos a un móvil en Mar del Plata, a un shopping, para ver cómo está la situación en